estamos aquí en su curso de reparación de tarjetas electrónicas enfocado al aire acondicionado y línea blanca y alguno que otro aparato electrodoméstico que por ahí podamos toparnos para la reparación. Y estamos iniciando lo que es el módulo número 4. Los saludos, el ingeniero Eber Rosado, y vamos a comenzar. La clase anterior nos quedamos haciendo cálculos matemáticos en cuanto a la parte de circuito en serie y circuito en paralelo, y también vimos la realización de nuestra fuente de voltaje regulable. Espero que ya todos estén armándola o ya la hayan terminado de armar. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, con toda confianza, mándenme un mensajito ahí por la página y estaremos contestando sus dudas y preguntas. Tengan un poco de paciencia, ya que estos días he tenido un poco de trabajo y me he retrasado en los videos, en la edición, y bueno, entonces sí les pido su paciencia para que podamos ir mandando el material y ir contestando sus dudas. ¿Sale? Bueno, y vamos a comenzar retomando la clase o el módulo anterior con circuito resistivo en serie. La clase anterior vimos ejemplos sencillos. Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico donde vamos a aplicar nuestra fuente de voltaje, así que es muy importante que realicen su fuente de voltaje para que ustedes puedan hacer la práctica de este módulo. Ahorita vamos a explicar un ejemplo práctico, un ejemplo fácil. Vamos a sacar cálculos matemáticos, vamos a sacar la parte teórica, pero también nosotros vamos a hacerlo de forma práctica, vamos a hacerlo de forma real con nuestra fuente de voltaje, con resistores físicamente, esos componentes, con nuestro multímetro, y vamos a hacer mediciones para comprobar que realmente la teoría tiene que ver con la práctica y que la teoría va de la mano con la práctica y que ahí se va a complementar. Vamos a hacer comprobaciones. Una cosa es lo que hacemos aquí de forma matemática, pero vamos a ver ahí de forma práctica si realmente es lo que estamos calculando aquí. Entonces vamos a necesitar, en este caso, vamos a poner aquí nuestros componentes que vamos a ocupar para el ejemplo práctico y teórico. Vamos a necesitar una resistencia o resistor de 10 ohms. En este caso no es uno, ya me acordé, son 3. Y vamos a necesitar un resistor de 20 ohms o 22 ohms. En este caso, en mi caso particular, no pude encontrar una de 20, entonces compré una de 22 ohms. Vamos a necesitar nuestra fuente de voltaje regulable, porque en este caso particular la vamos a regular a 6 voltios de corriente directa BCD. ¿Sale? Para este caso vamos a necesitar también nuestro protoboard. Necesitamos cable UTP para si vamos a hacer alguna interconexión, caimanes o cocodrilos, le llaman otro, es aquellas cables con terminaciones en caimanes o cocodrilos, y nuestro multímetro, claro. Nuestro instrumento por excelencia. Entonces, este es el material con el que vamos a trabajar ahorita este ejemplo práctico. Lo pueden comprar para que ustedes vayan también conmigo haciéndolo al mismo tiempo. Pausan, buscan este material, le dan otra vez reproducir, play, y vamos haciéndolo paso por paso. También pueden hacer sus anotaciones, si pueden llevar alguna libreta de apuntes, alguna hoja donde podamos llevar toda esta información del curso. Bueno, entonces esto es con lo que vamos a trabajar ahorita. Primero vamos a hacerlo de forma, se podría decir, teórica o de cálculos matemáticos. Vamos a empezar con circuito en serie. Entonces,
retomando la clase anterior, para un circuito en serie, en este caso, tenemos una fuente de voltaje de corriente directa, tiene polaridad, y primero vamos a recordar, tenemos una resistencia o un resistor, resistencia, tenemos nuestra fuente de voltaje, y si queremos calcular la corriente, hay que recordar que es voltaje sobre resistencia. Dándonos el voltaje y la resistencia, podemos calcular la corriente. Esa es una de las fórmulas por si todavía no se logran aprender. Si queremos calcular el voltaje, voltaje es igual, de acuerdo a la que les había comentado, Valeria es la reina de Inglaterra, V es igual a R por I. Y si queremos calcular resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Sale? Eso no hay que olvidarlo, ¿ok? Bueno, en este caso particular, lo que vamos a hacer nosotros, tenemos 4 resistores. Vamos a ocupar, perdón, son 3. Vamos a ocupar los 3. Tenemos R1, R2 y R3. R1 va a tener el valor de 10 ohms. R2 también va a tener el valor de 10 ohms. Y R3 en este caso va a tener un valor de 22 ohms. Vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, vamos a ver primero las características. Ya en un módulo anterior vimos características de un circuito en serie y de un circuito en paralelo, cómo se comporta. Sabemos que de antemano, esto hay que tenerlo muy claro, si yo quiero calcular primeramente, o de los primeros datos que debo de saber, es calcular la resistencia total. En un circuito en serie, la resistencia total va a ser la sumatoria de todas las resistencias que se encuentren en este circuito. ¿Ok? Entonces tenemos 3 resistencias, una de 10, 2, otra de 10 y 3, una de 22. Entonces vamos a hacer la sumatoria, sería 10 más 10 más 22. Nuestra resistencia total entonces va a ser igual a 42 ohms. No hay que olvidar nuestra unidad de medida, como es resistencia, está dada en ohms, ¿ok? Bueno, entonces, de las características principales que no hay que olvidar es que un circuito en serie, todas las cargas o las resistencias que contenga se van a sumar. Se dice entonces que la resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias. Perdón, me equivoqué en el símbolo. El símbolo de sumatoria me parece que es así. ¿Ok? Entonces, todas las resistencias que haya en el circuito en serie va a ser la resistencia total. ¿Para qué me va a servir la resistencia total? Bueno, una vez que yo ya tengo mi resistencia o mi resistencia total, se tiene que pasar a realizar un circuito equivalente. Ahora mi circuito equivalente nos va a quedar con una sola resistencia, la cual se va a llamar RT, y va a tener el valor en este caso de 42 ohms. ¿Ok? Eso es lo primerito que debemos de saber dentro de las características. Ahora, otra de las características que no debemos dejar pasar es el comportamiento de la corriente y del voltaje en este circuito. El voltaje, vamos a pasar primero, bueno, mejor a la corriente. La intensidad de corriente en el circuito va a ser igual, o la intensidad total va a ser igual a la corriente que haya en R1, y va a ser igual también a la corriente que haya en R2,
y va a ser igual también a la corriente que haya en R3 y así sucesivamente. Entonces, si regresamos a nuestro circuito original y ponemos las tres resistencias o resistores que teníamos, yo quiero saber cuánto hay de corriente en el circuito. Bueno, es muy fácil. Voy a tener en el circuito una corriente. Vamos a suponer que la corriente es un ejemplo, ahorita lo vamos a hacer de forma práctica, que es de 2 amperes. Un ejemplo. Bueno, estos 2 amperes van a estar circulando por el circuito, pero estos 2 amperes también van a estar aquí. Aquí va a haber 2 amperes, aquí también va a haber 2 amperes y aquí va a haber 2 amperes. Entonces, el amperaje o la corriente eléctrica va a estar presente la misma en cada punto del circuito en serie. Hay que recalcar el circuito en serie, ¿ok? Entonces, esta es mi segunda característica. La primera característica era la resistencia total. La vamos a poner acá arriba. Es igual a R1 más R2 más R3 más la cantidad de resistencias que haya. La corriente va a ser igual en todos los puntos que haya una carga porque está en serie, pero nos vamos a encontrar también con el voltaje, y el voltaje en este caso, voltaje total, va a ser muy parecido a lo de la resistencia, porque el voltaje va a ser igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más la cantidad de resistores o resistencias que haya. Quiere decir que en este caso el voltaje se va a dividir en todas las cargas que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, nuevamente tenemos nuestras 3 resistencias y supongamos que voy a tener un voltaje de 6 voltios. Bueno, estos 6 voltios se van a dividir en las cargas. Si las resistencias son del mismo valor, entonces yo aquí en este punto voy a tener 2 voltios. Acá voy a tener 2 voltios y acá igual. 2 más 2 más 2 son estos 6, son los 6 voltios de nuestra fuente de voltaje. ¿Sale? Entonces el voltaje en este caso se va a dividir, ¿sale?, en cada carga de nuestro circuito o en cada resistencia. Entonces estas son las 3 características principales de nuestro circuito en serie. Una vez entendiendo esto, se nos va a hacer más fácil la resolución de problemas o la resolución de nuestros circuitos. Ahora sí, vamos a pasar a hacer un cálculo real. Vamos a tener nuestra fuente, vamos a tener nuestras resistencias, ¿ok? Vamos a suponer que en la fuente de voltaje vamos a tener, bueno, no suponer, en este caso sí es real, vamos a ajustar nuestra fuente de voltaje a 6 voltios y tenemos nuestra R1 de 10 ohms, nuestra R2 de 10 ohms y nuestra R3 de 22 ohms. Si yo quiero saber cuál es la resistencia total, ya habíamos hablado hace un momento de nuestra resistencia total, va a ser igual a 42 ohms. Este circuito va a tener un circuito equivalente, recuérdenlo. Siempre vamos a hacer un circuito equivalente
ahora tiene este valor de 42 ohms y seguimos teniendo el mismo voltaje. Con estos datos, ahora sí yo puedo calcular la corriente eléctrica, la corriente que va a circular. Entonces yo quiero saber, vamos a poner corriente total, va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. En este caso mi voltaje es de 6 voltios, entonces ponemos 6 voltios y mi resistencia no es alguna de estas. Mi resistencia tiene que ser la resistencia total, que en este caso vale 42 ohms. Y vamos a calcular nosotros cuál es la corriente total que va a circular por nuestro circuito. Entonces vamos a hacer este cálculo, esta operación. Pueden apoyarse con su calculadora, pueden apoyarse con su celular o pues como ustedes gusten. Podemos hacerlo hasta de forma manual. Es 6 entre 42. Aquellos que quieran hacerlo de esta forma, y nuestro resultado es 0.14. Nuestro resultado es 0.14. Pero como estamos calculando la corriente, entonces amperes. Si quisiéramos pasarlo a miliamperes, sería 140 miliamperes. Pero bueno, vamos a utilizar nuestra unidad base, que es el ampere. 0.14 amperes. Entonces, esos 0.14 amperes es la corriente que hay aquí. Pero también es la corriente que va a haber aquí, la corriente que va a haber acá y la corriente que va a haber acá. ¿Por qué? Porque es la misma. Es la misma en cada punto de nuestro circuito. ¿Sale? Aquí lo que se va a dividir es el voltaje. Y aquí mismo nos está diciendo cómo podemos, un aproximado, saber ahora el voltaje en cada punto. Si yo quiero saber cuánto hay de voltaje aquí, cuánto va a haber acá y cuánto va a haber aquí, bueno, es sencillo. Igual vamos a hacerlo. Les pido que vayan copiando todo esto para aquellos que esta parte la desconozcan. Ahora yo quiero saber cuánto voltaje hay en R1. Recordando que la fórmula para calcular el voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces voy a poner el valor de mi resistencia, que es igual de 10 ohms, y voy a multiplicarlo por el valor de la corriente. En este caso es de 0.14. Y por eso lo puse en la unidad base, que es el ampere, porque si yo lo pusiera en miliamper no iba a coincidir o no iba a dar el valor deseado. Entonces 10 por 0.14 va a ser igual a 1.4 volts. ¿Sale? Como en mi segundo valor de resistencia es igual de 10, aquí vamos a colocarle el valor. En esta resistencia voy a tener 1.4 volts. En esta resistencia igual voy a tener 1.4 volts. ¿Por qué? Porque son del mismo valor. Y me va a faltar calcular cuánto voltaje voy a tener aquí. Bueno, volvemos a hacer la misma operación. En lugar de poner el 10, lo quitamos y ahora voy a poner el valor de R3. Entonces voy a poner 22 ohms por 0.14. Esto se pudo haber deducido haciendo una sumatoria de estos dos y se le restaba 6 y me da este valor. Pero vamos a calcularlo con respecto a lo que ya tenemos y me da un valor 22 por 0.14 de 3.03, algo aproximado volts.
¿Ok? Entonces, este voltaje es el que vamos a poner de este lado. 3.08 es, me parece, no es 3, es 8 volts. Ahora sí, vamos a hacer la sumatoria para comprobar. Estos se tienen que sumar, como dice aquí. El voltaje total va a ser la sumatoria del voltaje en cada resistencia. Entonces tenemos 1.4 más 1.4 más 3.08. Nuestro voltaje total va a ser igual a 1.4 más 1.4 más 3.08. Voltaje total va a ser igual a 1.4 más 1.4, tenemos 2.8 más 3.08. Y voltaje total 2 más 3, 5. 8 más 0.08. Y ahí tenemos 5.88. No es exactamente igual a 6. ¿Por qué? Bueno, porque al calcular estas dos nos da 1.4 y muchos dígitos. No los pusimos completos. Igual en este caso nos da varios dígitos. No se ponen completos. Entonces esos son los números que nos hacían falta para hacer lo más aproximado a nuestra fuente. Pero estamos comprobando de esta manera que se cumple nuestro voltaje o el voltaje que hay en cada resistencia. La corriente va a ser la misma. Vamos a poner otro color. La corriente que vaya aquí es de 0.14. La corriente igual que hay aquí es de 0.14. Y la corriente que hay aquí es de 0.14. Y nuestra resistencia total es esta. Entonces, con estos datos nosotros podemos obtener lo que queramos. Vaya, necesitamos saber la resistencia total, nuestra corriente total y nuestro voltaje total en un circuito resistivo. Espero que hayan copiado. Vamos a grabarnos estos datos, que es aproximado a 6. La corriente total, que en este caso es esta, va a estar en cada punto de nuestro circuito. Y también necesitamos grabarnos esto. Estos son los valores que ahorita vamos a hacer su comprobación real. Vamos a hacerlo de forma práctica y vamos a corroborar que realmente sea esto. Tal vez va a variar. ¿Por qué puede variar en estos casos? Bueno, puede variar por nuestro multímetro o nuestro instrumento de medición. Puede ser que no sea uno muy sofisticado o muy preciso, o tal vez se nos cayó y sufrió algún desajuste. Eso nos hace que varíen nuestros datos. ¿Por qué puede variar? Bueno, porque al medir mi resistencia resulta que no me da exactamente los 10, me da 9.8 o me puede dar 9.6, porque hay una tolerancia, hay que recordarlo. Igual la de 22 puede ser que sí me dé los 20. Entonces lo primero que vamos a hacer, aquí lo estamos calculando con los valores que deben de ser. En realidad deberíamos de calcularlos con los valores medidos. Pero ahorita también cuando lo hagamos de forma práctica, vamos a medir primero si coincide, si son exactos los valores de nuestros resistores. Y en base a eso también nos puede variar estos valores. Pero hay que apuntarlos, hay que tenerlos por ahí en cuenta para que cuando hagamos ahorita el cálculo, lo hagamos de forma práctica, vamos a ver si coincide. Vamos a comprobar, esa es la comprobación. Una cosa es la teoría, yo les puedo decir 1000 cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor es mentira. Pero vamos a comprobarlo. Las matemáticas en este caso no mienten, y obviamente la electrónica en hacer las mediciones tampoco, al menos que nuestro multímetro esté dañado, pero no lo creo, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a continuar haciéndolo de forma práctica. Y eso también nos sirve para que nos agilicemos, nos podamos relacionar más con nuestro protoboard, con caimanes, con el multímetro. El uso del multímetro es muy importante, y sobre todo
en la medición de corriente. Medir voltaje es fácil, pero medir corriente tiene su chiste. Ahora, ¿cómo voy a medir yo el voltaje y cómo voy a medir la corriente? Vamos a explicarlo porque antes de pasar a la práctica tenemos ese detallito por ahí y podemos quemar nuestro fusible al medir la corriente. Es algo muy común que nos puede suceder. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Vamos a tener nuestras resistencias, nuestra fuente de voltaje de 6 voltios. Si yo quiero medir el voltaje en cada punto de este circuito, es completamente sencillo. Tal cual está, voy a conectar yo mi voltímetro o multímetro en escala de volts. Punta roja, punta negra o viceversa. Simplemente en la pantalla o display nos va a salir un signo menos si nos equivocamos en las puntas, pero el valor es el valor absoluto, ese valor no va a cambiar. Yo aquí voy a conectar mi voltímetro y prendo mi fuente y me va a dar el valor. En este caso era de 1.4. Esta era porque era 10 ohms y este igual 10 ohms. Conecto mi voltímetro y me va 1.4 volts. Igual de esta forma aquí voy a conectar mi voltímetro y me daba 3.08 volts. De esta forma yo conecto tal cual está el circuito, lo conecto y me da el voltaje tal cual. En este caso no hay tanto problema y ahorita lo vamos a comprobar. El problema viene cuando tenemos que medir corriente, porque sí tenemos, se dice por ahí que el voltaje se mide en paralelo. ¿En paralelo a qué? A la carga. Esta es mi carga, de aquí a acá es mi carga, y el voltímetro lo voy a conectar en paralelo. ¿Por qué? Porque estoy colocando mis dos puntas en cada extremo. Esta es la entrada, esta es la salida. Una suposición: la entrada con un punto de mi multímetro y la salida con otro punto de mi multímetro. Por eso se dice que está en paralelo. Ahora, para medir en serie es para medir corriente. Nuestro no quiere decir que siempre va a estar el circuito en serie, no, puede ser en paralelo, pero el multímetro lo tengo que conectar en serie. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a nuestro mismo circuito y se dice que entonces yo tengo que abrir el circuito. Aquí está un punto y aquí está otro nodo de conexión. Si yo aquí lo junto, se podría decir que si son focos van a encender. Pero entonces yo tengo que colocar aquí mi amperímetro. Del punto positivo a la punta, vamos a ponerla como es, a la punta roja de mi multímetro o amperímetro. Este es el lado rojo. Y ahí lo voy a conectar con el positivo de mi fuente. Y el lado negativo, la punta negra, iría a mi circuito resistivo. Prendo la fuente, hay inmediatamente 6 voltios y en pantalla o en mi display voy a tener yo la cantidad de amperaje que ya habíamos calculado. En este caso era de 0.14 amperes. Yo aquí vuelvo a cerrar el circuito y lo abro acá, me va a dar otra vez 0.14. Cierro aquí y abro acá, me va a dar 0.14. ¿Por qué? Porque en cualquier punto del circuito de esta práctica que vayamos a realizar, la corriente es la misma. Entonces, en todos lados va a estar esa misma cantidad de corriente. ¿Ok? Entonces, así vamos a conectar nuestro amperímetro. Ahorita en la práctica lo vamos a analizar, lo vamos a realizar, para que no haya dudas con esa parte. Si ustedes no lo conectan así, no es que van a hacer un incendio o van a quemar algo, no, porque estamos utilizando voltajes muy pequeños, pero sí van a quemar el fusible dentro de su aparato o instrumento de medición. Hay un fusible justamente para medir la corriente. Ese fusible lo van a quemar
y ya no van a poder medir corriente hasta que reemplacen ese fusible. Pero luego ese fusible hay que destapar nuestro multímetro con cuidado, y si no lo tapan o lo cierran igual, bueno, ya se hace un problema más grande y hay falla, y bueno, yo no les recomiendo eso. Siempre hay que fijarnos, y es importante aprender a interpretar un diagrama. Esto es un diagrama sencillo, pero es un diagrama donde nos dice que el lado positivo va al positivo de mi punta del multímetro, y el lado negativo sale y entra a mi resistencia. El otro lado de la resistencia te conecta con el otro extremo de la resistencia, y así viceversa. Así va. ¿Ok? Espero que quede claro, porque les repito, luego no lo hacen de la forma correcta, y bueno, ahí me van a estar mandando mensajes: oye, ese ya no me mide nada. Bueno, si no te mide nada es porque posiblemente tu fusible ya está quemado y hay que reemplazarlo. Y si te medía algo y después ya nada, entonces fue porque quemaron su fusible. ¿Sale? Entonces vamos a la parte práctica y vamos a tratar de seguir explicando. ¿Sale? Bien, entonces vamos a continuar con la parte práctica. Necesitamos nuestro protoboard, necesitamos nuestro instrumento por excelencia de medición, nuestro multímetro, la fuente que ya deberían de tener hasta estos momentos, y si no, pues traten de hacerla, porque las prácticas de aquí en adelante sí requieren una fuente de voltaje. Y nuestros resistores, aquí están los tres. Tenemos dos de 10 ohms, que son estos: café, negro, negro. Si se ve, espero que se alcancen a ver ahí. Y tenemos uno de 22, ya que no conseguí el de 20, que es rojo, rojo, negro, respectivamente, con su tolerancia. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a comprobar. Tenemos nuestros caimanes, son importantísimos. Le voy a poner en cada punta a mi multímetro y vamos a comprobar su valor. Una cosa es lo que diga el código, recuerden, y otra cosa es su valor. Vamos a empezar con el que supuestamente es de 20, y vean, tenemos un valor de 22.9. Ahora, este valor, vean nada más ahí cómo cambia. 22.9 porque lo tengo con caimanes. Chequen, le quito los caimanes y ustedes vean el multímetro. Voy a medir el mismo resistor, pero sin los caimanes, y vean cómo varía. No mucho, pero va a variar. Varía prácticamente 0.9 ohms, casi un ohm de diferencia. Entonces ese ohm de diferencia muchas veces nos afecta en nuestras mediciones que vamos a realizar, pero bueno, para práctico voy a usar los caimanes. Si no, no voy a poder explicarles y hacerlo al mismo tiempo. Entonces voy a poner este de 22 y nos da 22.9. ok, este es el primero. Y tenemos los dos de 10. Igual nos puede dar un poquito más por la resistencia que ofrecen nuestros caimanes. Si se dan cuenta, se fue a 11, ya no a 10. Y el segundo de 10, vamos a ver a cuánto se va. Igual 11.1, 11. Son muy exactos, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a realizar, necesitamos calcular la resistencia total de un circuito en serie. Ya les había explicado más o menos cómo vamos a conectar o cómo vamos a utilizar nuestro protoboard. Esta es nuestra primera resistencia. Luego vamos a colocar lo que es R2. Recuerden, una después de otra. Ahí vamos a verlo. Ok. Y por último, R3. Y ahí quedó. ¿Sale? Ahora vamos a conectar nuestro multímetro en escala de ohms nuevamente. Seguimos igual. Para medir la resistencia total. Acuérdense que teóricamente, haciendo la sumatoria, nos debió haber dado 42. Vamos a ver qué tanto se acerca. Y aquí tenemos, entonces, aquí está. Por aquí teníamos problemas técnicos. Había puesto mal un resistor.
Ya se corrigió, no lo había visto. Ahí está. Ahora sí. Vamos a conectarlo. Acuérdense que daba más o menos 42. Y vean, nos da 43. Muy cercano a nuestro cálculo matemático. Ahí entonces estamos comprobando que las resistencias en serie se suman. Estamos haciendo una sumatoria y el multímetro nos lo está corroborando. ¿Sale? Tenemos entonces la primera parte, que es la resistencia total. Ahora nos vamos a ajustar nuestra fuente de voltaje a 6. Bueno, tengo 6.3 y lo voy a poner exactamente a 6. Ahí está. Coloco mi multímetro en escala de volts de corriente directa y le voy a meter voltaje a mi circuito. Lo voy a poner aquí en la mesa. Y vamos también nosotros a colocar la punta de nuestros caimanes. Este es de mi multímetro. Ya lo coloqué. Tengo 0 volts. Ahora voy a colocar las puntas de mi fuente de voltaje. Y veamos. Y tengo 5.9. Vamos a subirle tantito para que me dé exactamente los 6. Ahí está. Y ahí está. Tengo 5.99. Está oscilando entre 6 y 5.99. Ese es mi voltaje total. Les recomiendo que si hacen este ejercicio lo hagan con resistencias o resistores a 1 watt. Estos son muy pequeños y por lo tanto lo quito rápido porque se calientan y si no se van a quemar. Ahora voy a volver a aplicar yo el voltaje en todo el circuito, pero voy a medir yo R1 nada más. Acuérdense, voy a medir R1 y si recuerdan, según nuestros cálculos daba 1.4 volts. Vamos a ver si es cierto. Coloco nuevamente o energizo nuevamente el circuito y aquí nos da 1.35, 38, 1.4. Ahí está. Se está comprobando que sí, nuestro cálculo fue, ahí está, 1.4. Entonces comprobamos que el voltaje en R1 se da lo que debería de dar. Ahora voy a R2 y R2 debe dar exactamente lo mismo. Energizamos nuevamente. Tenemos me da menos porque varía ahorita el sentido de las puntas de mi multímetro. Simplemente es cambiarla. Ahorita las cambio para que no se vayan a confundir. Y ahí está, 1.4. ¿Sale? Y ahora voy a medir nuestra última resistencia que daba 3.08. Me da 3.1. Entonces con esto estoy comprobando, da muy cercano. Apago la fuente porque no se vaya a calentar nuestra fuente o nuestras resistencias se vayan a calentar de más. De hecho sí, ya se están calentando. Entonces 1.4, 1.4 y 3.1. Quiere decir que se está cumpliendo nuestro voltaje. No es el voltaje total, es el voltaje, se está dividiendo en cada resistencia. ¿Sale? Ahora vamos con la parte, pues no complicada, pero la parte que a muchos se les dificulta. Entonces, lo que les había dicho, vamos a medir corriente. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo. Según nuestro cálculo debería de darnos 0.14 amperes o 140 miliamperes. Aquí lo tengo yo en miliamperes, pero lo voy a poner en este. Y lo voy a, como tengo aquí dice AC, lo tengo que pasar a DC. Mi punta de mi multímetro la voy a pasar al rango de 400. Creo que el de 400 en este multímetro está dañado. Vamos a hacer la prueba. 400 miliamperes. ¿Por qué? Porque es mayor. Si le da la lectura muy cercana, bueno, ahí lo dejo. Si no, lo voy a pasar al de 10 amperes. Me parece que está dañado este selector de 400, pero vamos a hacer la prueba. Ahora
mi punta positiva la voy a poner a mi punta positiva de mi fuente. Esto es muy importante porque si no lo hacen así pueden quemar su fusible, perdón, de su multímetro. Abrimos, a esto le llamamos abrir el circuito, o sea, de este lado lo estoy sacando un pin a mi resistencia y ahí voy a conectar la punta negra de mi multímetro. Ya le puse un caimán y ahí lo voy a conectar. De esta forma yo ya puse en serie mi multímetro y ahora sí voy a encender la fuente de voltaje y si se dan cuenta no me está marcando nada. Voy a volver a apagarla y vamos a probar en miliamperes. Tal vez me equivoqué y DC. Ahí está. Prendo y ahí está. Solo que me da 137 miliamperes y me tendría que dar 140. Estamos comprobando que es un resultado muy cercano, muy aproximado. Esto es la corriente total. Pero podrán decir, bueno, compruébame que en los demás puntos es lo mismo. Bueno, apagamos nuestra fuente por seguridad. Desconecto el lado de donde abrí. Y ahora cierro yo esta parte del circuito. Y voy a abrir esta otra. ¿Sale? Ahora, la punta roja ya no la voy a poner en mi multímetro. ¿Por qué? Porque ya va a tener que ir directamente a la resistencia. La resistencia que abrí, ahí sí voy a poner la punta roja. Y el otro punto de la punta negra la voy a poner justamente donde se abrió para que haga como que la continuidad. Y ahí estoy cerrando el circuito. Vamos a encender la fuente y ahí están los 137, 135. Varía por cuestiones de resistencia. Acuérdense que aquí ya estoy metiendo otro caimán. Ya no estoy nada más con uno, ya hay dos caimanes en cada punta de mi multímetro. Entonces eso es lo que varía. Bueno, ahora vamos a cerrar el circuito. Vuelvo a apagar la fuente. Cierro el circuito donde lo había abierto. Y ahora voy a abrir la otra parte. Y voy a realizar misma operación. Punta roja donde abrí. Y la punta negra en el otro extremo o punto de la resistencia. Volvemos a abrir. Perdón, volvemos a encender la fuente. Y ahí está, tengo 135. Les repito, esto es porque estoy ocupando caimanes. Los caimanes ofrecen cierta resistencia. Y ahí está. Entonces con esto estamos comprobando que es una próxima, o de hecho ya subió a 136. Como que está oscilando, como que quiere incrementar. Pero bueno. Entonces, con esto nosotros ya hemos comprobado. Vamos a apagar nuestro multímetro. Hemos comprobado que la resistencia total es una resistencia que se va a sumar de las resistencias que hay en el circuito. Y lo vamos a comprobar con nuestro multímetro en la escala de ohm. Hemos comprobado también que el voltaje en un circuito en serie se divide en cada una de las cargas que hay. Y entre más resistencia hay mayor voltaje. En este caso, porque tenía yo resistencias de 10 ohms y me daba un voltaje de 1.4. Tenía dos resistencias de 10 ohms y cada una daba de 1.4. Y en la de 22, que era mayor resistencia, entonces había mayor voltaje. Había 3.1 nos marcaba el multímetro. Entonces estamos comprobando en este punto que si hay mayor resistencia en un circuito en serie, hay mayor voltaje. Y que la corriente va a ser la misma en cada punto de nuestro circuito. Sea que la resistencia sea grande o sea pequeña, la corriente va a ser igual. ¿Ok? Entonces, esos son los principios básicos que tenemos que aprender, que tenemos que comprender y que no se nos tienen que olvidar. Y principalmente al hacer la medición de
corriente, ¿sale? Hay que cambiar las puntas, aquí para eso hay en nuestro multímetro. Si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de conectar su equipo, mándenme una foto, mándenme un diagrama si lo saben realizar, o escríbanme, podemos ayudarnos. Vuelvo a hacer algún otro video si así lo amerita y volvemos a explicar esta parte. A lo mejor muchos ya lo saben y esto pues es aburrido tal vez, pero tal vez muchos no lo sepan y quieren aprenderlo. Entonces sí los invito a que me escriban, a que no sé, me manden un video de cómo lo están realizando y pues juntos vamos aprendiendo. Ya saben que este tipo de cursos virtuales o online es un poco difícil o complicado, que todos vayamos a la par porque no los estoy viendo, no sé sus dudas, no sé sus preguntas. Hasta el momento sí hay 3, 5 personas que me hacen preguntas, es bueno, pero no todos. Entonces sí me gustaría que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, pues me escriban, me consulten y pues juntos vamos a tratar de hacer esto más práctico, más fácil, más comprensible. Y pues esto es muy importante, el uso de nuestro multímetro. Consíganse su multímetro propio. Este es el que yo ocupo, pero lógicamente el de ustedes no va a ser igual. Tal vez sí, tal vez no. Entonces tienen que saber utilizar su multímetro, ¿ok? Y sobre todo saber en qué escala lo van a poner. Si se dieron cuenta, yo lo había puesto en la escala de amperes y no me midió nada, porque amperes es muy grande a comparación de que íbamos a medir miliamperes. Entonces vamos a tratar de ocuparlo de la forma correcta. Con eso concluimos este primer video de nuestro módulo 4 y el día de mañana vamos a continuar ahora con circuito en paralelo. Vamos a tratar de hacerlo así por partes para que lo entendamos de una forma más sencilla y más práctica. Esto fue en serie, ¿sale? Entonces nos vemos el día de mañana y ahorita los dejo por ahí con un video de alguna reparación que haya hecho sobre esta semana, para que pues ahí les voy pasando tips. Son de los plus que les había comentado que vamos a tener y van a tener prácticamente exclusivamente para ustedes estas reparaciones, estos tips, estos consejos que les puedo ir dando, ¿sale? Entonces los dejo con este video y continuamos el día de mañana. Bien, aquí tenemos nuestra una reparación más, perdón, una lavadora Easy de 15 kilos. Llega porque supuestamente da algunos giros y luego giros muy lentos. Tenemos aquí nuestro tablero de pruebas, el motor, este foco simula el actuador o solenoide, mi bomba de desagüe, capacitor, y bueno, aquí me trajeron todo el copete. Aquí tengo su seguro de tapa. Estamos simulando aquí la presión para llenado de tina. Vamos a conectar, ahí está, y vamos a poner en lavado rápido, ahí como está. Vamos a poner nivel alto porque este baumanómetro echa bastante presión, y vamos a darle inicio. Vemos que inmediatamente manda a llenar las electroválvulas. Vamos a meter un poco de presión. Entra nuestro solenoide, pero no entra nuestro motor. Pero de igual manera siguen activas las electroválvulas. Se quitó el solenoide. Está haciendo como un chequeo. He notado que en estas lavadoras pierde presión mi baumanómetro. Vamos a ver. Ahí metí más presión y siguen las electroválvulas. Ahí se quitaron las electroválvulas. Le pongo aquí para que no se me vaya a quitar la presión, pero vemos que el motor no acciona. Ok, y aquí manda como un error dice lavar, se queda, algo no está bien. Le doy inicio. Y no pasa de ahí, vuelve a parpadear.
Me está indicando algún error por ahí. Vamos a apagarla. Liberamos presión. Se escucha el presostato y se quita la solenoide o actuador. Vamos a ver qué pasa si mandamos a centrifugar. Se supone que en centrifugado debe de accionar bien todo. Entra mi bomba de desagüe solenoide, o ¿sí? Yo supongo que es el solenoide porque viene un cable suelto, que es el que mandé a conectar y viene directo de la tarjeta, pero el motor no gira nada. Aquí ya entró el seguro de tapa y están en la modalidad de exprimir. Después de un rato que no detecta el movimiento del motor, va a mandar a fallo. Algo de la parte de la tarjeta no está mandando a energizar, o en estos cables no está el voltaje y no lo está mandando al motor, y por consiguiente el motor no está accionando. Después de unos minutos o segundos, aquí vamos a ver el fallo, porque tiene que mandarle un mensaje el motor de que ya empezó a girar a la tarjeta de revoluciones por minuto. Vamos a ver si lo llega a realizar. Ahí aparentemente pues es como si estuviera tirando el agua. Aunque este que está prendido me extraña porque no debería de estar prendido. Debe de encender en 1. Ya sea para lavar, pero para exprimir no. Bueno, hasta donde yo recuerde. Tal vez me equivoco, ¿verdad? Aquí el detalle es que no me han mandado, bueno, no me mandaron diagrama. Ahí como que entran electroválvulas como para una especie de enjuague, pero ya debería de estar girando el motor. Mas sin embargo no lo está haciendo. Seguimos en la espera de ver qué sucede, si manda algún error o algo. Yo sigo con la idea de que debe de mandarlo, ya que el sensor HAL es el que le va a mandar la información a la tarjeta, al menos que esta tarjeta no sea de sensor HAL. Se supone que sí. Bueno, ahorita vamos a revisar bien. No he visto si sí o si no. Por lo pronto, bueno, voy a pausar el video a ver qué sucede y les informo en un momento. Bien, ya estuvimos checando y por suerte el técnico que me trajo esta lavadora me mandó el diagrama, y resulta que en el diagrama hice una conexión mal por aquí. Ya la rectificamos y vamos a ver si con eso corregimos ese primer problema, porque él decía que sí giraba, pero aquí ya no gira. Vamos a ver. Ok, vamos a mandarle presión.
y vuelve a pedir agua. Aquí creo que está perdiendo presión nuevamente. Como que no tiene fuerza, ¿se dieron cuenta? Y aquí me alarma nuevamente algo, pero creo que tiene que ver con el presostato. Voy a seguir haciendo pruebas y les informo porque no puedo estar grabando y haciendo pruebas. Vamos a checar qué es lo que está sucediendo. Y bien, rápidamente hago este video porque ya no me dio tiempo de hacerles la prueba y de mostrarles cómo quedó la lavadora. El primer error que tenía esta lavadora, si recuerdan, es la tarjeta. Este es el copete. Resulta que si recuerdan, como que medio giraba y no giraba. Bueno, en la parte de acá abajo, justo aquí tiene un conector. Vamos a ver si se logra ver. Ahí está ese conector. Por la parte de abajo tiene otro conector, que son las salidas que van a venir hacia mi motor. Ok, bueno, pues resulta que ahí creo que empataron y nuevamente empataron mal. Bueno, arreglé ese asunto, se empataron los cables como debería de ser, pero seguía dando ahora otro error y al final el malo fue esta pieza, un triac. Resulta que este triac, vamos a ver, aquí está, el pin central ya estaba bretado y me ocasionaba una caída de tensión. Como bueno, más adelante en futuros módulos veremos los triac. Rápidamente al triac le llega en un pin una señal y hace conmutar de este a este, o viceversa, la señal llega de este lado y conmuta el del centro hacia un lado. Es como un switch electrónico de corriente alterna. Entonces ya no podía pasar bien la corriente porque había una caída de tensión por este pin que estaba quebrado. Me costó la verdad mucho trabajo encontrar la falla. Y en la tarjeta, este es el que se cambió. Este, de hecho no se veía porque dentro de la tarjeta, si se dan cuenta, trae como una pasta, como la de este lado, que también lo intenté quitar para ver si no estaba dañado, pero no. Esa pasta térmica es esta que tengo aquí. Esta venía recubriéndolo, y al recubrirlo no me daba cuenta o no veía yo el pin que estaba bretado de este triac. Este es el triac, es un BTA16 me parece. Entonces lo saqué de otra tarjeta. Hay que tener por ahí tarjetas de huesos. Esta es la tarjeta que yo lo saqué. Ahí estaba. Es una tarjeta prácticamente igual. Bueno, se tiene un relevador de más, este no lo tiene. Pero bueno, me sirven como refacciones al momento para preparar estas tarjetas y poder mostrarles. Y bueno, esta fue la reparación. De hecho ahorita ya me está esperando el técnico afuera y pues ya no me dio tiempo de hacerles el video como yo quería. Pero bueno, espero les sirva ese tip. Hay que revisar lo que es relacionado al motor, los triac, y por ahí hay una secuencia que en posteriores videos les voy a explicar de este tipo de tarjetas. Bueno, entonces por esta vez es todo y continuamos con el siguiente video o el siguiente módulo.